aparecerá la empresa. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Alejandro Cermeño, soy Systems Engineer en Symantec y para este webinar también nos estará acompañando Sebastián Brenner. Gracias por acompañarnos. Recuerden que debajo de su pantalla están los widgets en el cual ustedes pueden interactuar con nosotros, enviar preguntas, comentarios y sin más, por favor, Sebastián, adelante, estamos contigo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Alejandro está basado en la oficina de México, yo estoy basado en la oficina de Symantec en Miami. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en Symantec, la misma cantidad las tiene Alejandro. Y bueno, la idea principal del webinar del día de hoy es poder compartir con ustedes los puntos más importantes para tener en cuenta cuando estamos empezando a planear y cuando también estamos reinventando nuestro centro de operaciones de seguridad, ¿sí? Compartir la experiencia, lo que hemos visto con Alejandro en los últimos tiempos, lo que hemos hablado con los clientes. Y nuevamente, esto es parte de una serie de webinars que estamos realizando cada miércoles a la misma hora, a las 10 de la mañana hora de México, 12 horas de Chile, 10 de la mañana hora de Colombia, donde compartimos diferente información sobre protección de amenazas, protección de la información y otras tendencias de seguridad que son importantes a tener en cuenta cuando estamos protegiendo nuestras empresas y protegiendo la información y a los individuos de nuestras organizaciones. Para que lo tengamos en cuenta, el portafolio de Symantec se divide en 3 pilares principales, ¿sí? Una serie de soluciones que se enfocan en la protección contra amenazas alrededor del punto final, nuestros servidores y también las comunicaciones que tenemos dentro de nuestro ambiente y nos ayudan a proteger contra ataques avanzados que pueden llegar a estar entrando contra nuestra organización. Otro de los pilares de las soluciones de Symantec se enfocan en la protección de los datos y las identidades, no importa dónde se encuentren. Y el tercer pilar es compartir con nuestros clientes la experiencia a niveles de ciberseguridad y poder brindarle esto como servicios. Entonces, cuando estemos hablando del webinar del día de hoy, eso cae dentro del pilar principal de servicios de ciberseguridad y cómo podemos ayudar a nuestros clientes a poder tener un mejor monitoreo de su plataforma de seguridad, poder ayudarlos a detectar de manera mucho más rápida cómo si algo llega a estar ocurriendo dentro de su ambiente y poder ayudarlos a responder de una manera más proactiva teniendo en cuenta el panorama actual de seguridad. Entonces, vayamos a ver los puntos más importantes a tener en cuenta en un Security Operations Center o, si lo queremos ver desde el punto de vista español, un centro de operaciones de seguridad, ¿sí? Uno de los puntos principales a tener en cuenta cuando hablamos del armado de un SOC o de un centro de operaciones de seguridad es que muchas de las compañías hoy en día, teniendo en cuenta el panorama actual de amenazas que está existiendo contra las organizaciones, empiezan el planeamiento o a reconsiderar el armado de un Security Operations Center que los pueda mantener actualizados y los pueda mantener al tanto de qué es lo que está pasando dentro de su ambiente y si está ocurriendo algo. Tengamos en consideración, si ustedes han estado participando dentro de los diferentes webinars que damos cada uno de los miércoles, estarán al tanto de que el panorama actual de amenazas está más complicado y avanzado que nunca, ¿sí? Vemos que todos los sectores están siendo atacados. El sector salud del año pasado fue uno de los sectores más atacados y donde más información se puso en riesgo. Vemos que las amenazas están creciendo año tras año. Si vemos un incremento en la cantidad de ataques dirigidos contra diferentes empresas donde no se les da ningún tipo de
anticipación o manera de estar preparados para esos tipos de ataques, como así también los ataques de manera masiva. Hemos visto un gran incremento donde se han llegado a casi un millón de nuevas variantes que se están produciendo año tras año y donde las técnicas de evasión son cada vez más complejas y avanzadas para evitar su reconocimiento. Entonces, nuevamente, con este panorama actual de amenazas, las compañías están reevaluando si la manera que tienen para monitorear la seguridad del ambiente está bien, o están considerando en el armado desde cero de un centro de operaciones de seguridad. Pero veamos a qué nos referimos con un centro de operaciones de seguridad. Básicamente el foco principal de este centro de operaciones es la gestión de incidentes dentro de la empresa y se tienen que asegurar de que esos incidentes estén debidamente identificados, sean analizados, sean comunicados a las diferentes áreas del negocio, que se realice una investigación sobre los incidentes y que sean reportadas de manera clara hacia diferentes partes de la organización, ¿sí? Esa es la definición que nos da Wikipedia de un Security Operations Center. Básicamente, la función principal es monitorear toda la infraestructura, principalmente los aplicativos y dispositivos de seguridad, y entender si hay un ciberataque produciéndose contra la organización y poderlo detectar y responder de manera rápida contra ese ataque, ¿sí? Si lo tratamos de simplificar, ¿cuáles son las tareas que se enfoca un Security Operations Center? Lo podemos dividir en 6 tareas a muy alto nivel, ¿sí? Nuevamente estamos tratando de simplificar, solamente tenemos 1 hora para este webinar. Se encarga de monitorear la evidencia o logs que se está produciendo en los diferentes dispositivos y aplicaciones que tenemos dentro de nuestra organización. Se encarga de detectar y poder responder contra incidentes. Se encarga también de prevenir de manera proactiva o predictiva contra esos incidentes que se pueden llegar a producir contra la empresa. Y también se encarga de administrar la seguridad del ambiente y de los diferentes aplicativos de seguridad. ¿Okay? Si vemos esto como ciertas características que asumen el Security Operations Center, podemos tratar de relacionarlos directamente con los nuevos frameworks de ciberseguridad, como por ejemplo el de NIST, donde nos están recomendando tener la posibilidad de no solamente poder estar preparados para un ciberataque, sino también nos está recomendando poder prevenir, que es el modelo tradicional, pero también detectar y responder de manera rápida contra un ataque y poder continuar con el negocio, restablecer el negocio de manera rápida, ¿sí? Entonces va muy de la mano de ese tipo de modelo el poder establecer un buen centro de operaciones de seguridad. Ahora, Alejandro y yo tenemos mucho tiempo de trabajar en el área de seguridad, visitar clientes, y lo que vemos es que muchos clientes, el esfuerzo principal y donde se enfocan la mayoría también de los retos, es en el área de monitoreo y tratar de entender si se está produciendo algún evento de seguridad para poder responder de manera más rápida. Entonces, si nos vamos a enfocar en ese área como un área crítica del Security Operations Center, podemos ver de que hay 3 tareas principales que recaen dentro de ese monitoreo para poder detectar ataques avanzados que se están produciendo contra nuestra organización. Entonces, si lo dividimos en 3 partes, tenemos la primera parte, que es la colección de información o logs y el análisis que se produce dentro de esos eventos que se están enviando, ¿sí? Ahí lo podemos dividir desde un punto tecnológico, donde tenemos un dispositivo, si lo estamos haciendo dentro de nuestra organización, como puede ser un correlacionador de eventos. Y también tenemos analistas de seguridad que están monitoreando toda esa información que se está recibiendo. Pero hay 2 componentes también que son bien importantes a tener en cuenta.
Uno es, bueno, una vez que recibimos esa información y que se genera un incidente, es poder tener suficiente información, contexto e información de ciberinteligencia para entender si realmente eso puede llegar a afectar a mi negocio y cómo puedo reaccionar contra ese incidente y si necesito empezar una serie de tareas para poder contrarrestar lo que puede llegar a estar haciendo ese incidente. ¿Sí? Entonces ahí ya también saltamos a cómo se empieza a manejar el mismo, cómo voy a poder responder contra ese incidente y cómo voy a hacer para contener en caso de que el incidente siga avanzando, para evitar de que haya una serie de eventos, o si lo queremos denominar, una crisis dentro de nuestra organización, para que, nuevamente, el negocio continúe de una manera tradicional sin que se vea afectada las operaciones y por ende el negocio se vea afectado. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 puntos principales que necesitan tenerse en cuenta en el armado del monitoreo, detección y respuesta a contraataques avanzados, podemos también saltar directamente a relacionar cuáles son los retos principales que nos encontramos cuando empezamos a armar o reinventar nuestro Security Operations Center desde el punto de monitoreo y detección avanzadas de ataques. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar con 3 retos principales. Uno es el personal que necesitamos tener disponible para que esté monitoreando nuestro Security Operations Center y si hay algún tipo de ataque. ¿Sí? Y hoy en día se hace bien difícil, y lo vemos cada vez que estamos hablando con una compañía, tanto Alejandro como yo, lo difícil que se hace encontrar gente con bastante conocimientos de seguridad que puedan tener la capacidad de poder entender si algún tipo de ataque se está produciendo contra la empresa basado en toda la información que se está recibiendo de diferentes dispositivos y soluciones de seguridad. ¿Sí? No solamente eso, sino una vez que encontramos la gente, es tener suficiente gente para que esté monitoreando 24/7. Los cibercriminales no descansan hoy en día, no es que van a estar trabajando también en el mismo horario de nosotros 8x5, 8 horas, 5 días de la semana, no. Generalmente están en otra parte del continente o del mundo y tienen otros horarios totalmente diferentes a los nuestros, ¿sí? Y otro de los puntos principales también que salta en cada una de las conversaciones con los clientes es lo difícil que es mantener la gente una vez que la terminamos de capacitar. Viene otra empresa, les pone más plata y esa gente que tardamos un año en prepararla se termina yendo a otra compañía. También otro de los retos es, bueno, ¿cómo podemos hacer para monitorear todo nuestro ambiente? Y cuando hablamos de monitorear desde el punto de vista de seguridad, no nos estamos refiriendo a un modelo tradicional de Security Operations Center de hace muchos años atrás, que solamente se enfocaba en monitorear a nivel de perímetro ciertos dispositivos, solamente un firewall o un IPS o algún proxy y nada más. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a poder monitorear las diferentes capas de seguridad que son verdaderamente importantes para poder tener todo el contexto si se está produciendo un ataque. Y acá es un punto que me gustaría destacar, porque hay muchos proveedores de seguridad que se adjudican de proveer servicios de SOC y básicamente lo único que están haciendo es, nuevamente, monitorear algunos dispositivos perimetrales y solamente revisar de que el dispositivo esté funcionando y se esté actualizando. No se enfocan en entender un poco más si hay algún tipo de información que pueda llegar a ser beneficioso para el ambiente. Y el tercero es la evolución de las amenazas, ¿sí? Como les comentaba al principio, hay un ambiente bastante complejo que necesitamos tratar de monitorear y a eso agreguémosle que los cibercriminales están utilizando amenazas y ataques de manera más avanzadas que son súper difíciles de detectar con tecnología tradicional que se utiliza para montar internamente un Security Operations Center o que muchas veces tienen proveedores locales que ofrecen servicios de SOC. ¿Sí? Entonces veamos cuáles son algunos puntos o retos
para ir un poquitito más en profundidad. Desde el punto de vista de tecnología, de los retos principales, es que muchas veces cuando estamos armando un Security Operations Center, lo que definimos es tratar de utilizar un Security Event Management o un SIEM, que básicamente se va a encargar como punto focal de recibir toda la información de los eventos, y eso nos va a dar la visibilidad de todo lo que está pasando. Hay temas para tener en consideración que los vemos en cada uno de los clientes. Un SIEM es una muy buena herramienta, la cual puede funcionar muy bien para temas operativos, pero cuando hablamos de seguridad, tenemos que tener en cuenta es que va a requerir mucho tiempo para poder tenerla lista y afinada para que nos pueda brindar un nivel de información que pueda ser factible de consumir dentro de nuestra empresa por los diferentes analistas. Entonces estamos hablando de casi un periodo de casi 2 años para que esté listo y bien afinado para que esté funcionando en nuestras empresas. Y nuevamente, algo bien importante para tomar en consideración es que muchas veces esta herramienta es la misma que es utilizada por proveedores de seguridad que ofrecen servicios de SOC. O sea, están utilizando la misma herramienta con sus mismas limitaciones para ambientes locales. Lo están utilizando los proveedores con sus mismas limitaciones, como les comentaba, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es bueno, y volviendo a lo que comentaba anteriormente, ¿no? ¿Cuándo es bueno poder utilizar un SIEM dentro de la empresa? ¿Y cuándo sería en este caso, una desventaja o una limitante, ¿sí? Si hablamos para utilizarlo para eventos de seguridad, tenemos que tener en cuenta de que vamos a tener que generar un gran número de correlación de eventos, vamos a tener que configurar un montón de parámetros en nuestro dispositivo de SIEM, vamos a tener que mantenerlo constantemente si estamos hablando de eventos de seguridad, y también vamos a tener que adquirir una madurez dentro de nuestro Security Operations Center para poder sacarle un muy buen provecho a este tipo de dispositivos. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que vamos a necesitar tener una cobertura 24/7 cuando tenemos este tipo de dispositivos como, nuevamente, un punto central para recibir toda esta información. Ahora, muchas empresas se están enfocando en sacarle ventaja a esa inversión de un SIEM o utilizar el SIEM, más que todo para eventos que no son directamente de seguridad. Y me puedo referir a esto como eventos de operaciones o eventos que se mantienen en un SIEM para investigación o para eventos de cumplimiento regulatorio que nuevamente vienen de información o logs que son enviados por diferentes aplicativos, ¿sí? Esto no requiere tanto cambio en el dispositivo, no requiere de que estemos 24/7 monitoreando el dispositivo, sino tenemos eso como un repositorio central que, por ejemplo, nos puede mandar alguna alerta cuando se produce algún tipo de logueo a un aplicativo o a un sistema operativo o a un dispositivo donde estamos queriendo recibir una alerta y mantener toda esa información en una bitácora centralizada, ¿sí? Eso sí puede ser muy bueno el SIEM. Ahora, tengamos otro punto más en consideración. El tema humano, ya hablamos del tema técnico, el componente humano es el más importante de todo, es tener suficiente gente preparada para que pueda cubrir y estar monitoreando toda esa información que se está enviando de manera centralizada, ya sea a un componente técnico o a un proveedor de servicios. Y acá podemos hablar de diferentes modelos de si queremos monitorear 8x5 o 24/7, que es el modelo tradicional de un Security Operations Center. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos tener diferentes roles dentro de nuestro Security Operations Center, desde un operador hasta un analista y especialistas de seguridad que tengan más experiencias en diferentes partes. Y lo que nos vamos a encontrar es que muchas veces los clientes se encuentran con una limitante de decir, bueno, armé un Security Operations Center y me doy cuenta que no tengo suficiente gente para
estar monitoreando toda esa información de seguridad. Y para esto, o para tener el número exacto de cuántas personas tiempo completo necesitaría tener en el Security Operations Center, existen ciertas reglas matemáticas, si la queremos llamar así, donde podemos evaluar la cantidad de dispositivos que tenemos dentro de nuestro Security Operations Center, qué tipo de modelo vamos a estar adoptando 24/7, cómo va a estar armado nuestro equipo. Y eso nos va a determinar cuántas personas mínimas necesitamos para nuestro Security Operations Center. Y este punto es muy importante porque también veo muchos clientes que se enfocan en poder recibir este servicio de un proveedor de seguridad. Y uno de los componentes principales para preguntarle a ese proveedor de seguridad es cuánta gente está trabajando en tu Security Operations Center las 24 horas, los 7 días de la semana. Y muchas veces nos damos cuenta de que ese proveedor de seguridad no tiene suficiente gente para no solamente monitorear nuestro ambiente, sino eso se ve distribuido entre X cantidad de clientes. En pantalla podemos ver una jerarquía para poder tener en cuenta en un Security Operations Center, donde tenemos un gerente que tiene que estar monitoreando y gerenciando a los diferentes equipos, con líderes en cada uno de los diferentes equipos que se encargan del manejo de incidentes, de la administración proactiva de seguridad y también del monitoreo y respuesta de los incidentes. Entonces, como les comentaba anteriormente, podemos ver de que es otra de las cosas para tener en cuenta en nuestro Security Operations Center. Y para ir terminando con el componente humano, ¿se acuerdan? El desarrollo de carrera y las certificaciones y habilidades no técnicas que necesitamos tener dentro de nuestro Security Operations Center para que no solamente puedan identificar incidentes, pero sino también comunicarse hacia las diferentes áreas del negocio, es bastante importante para tenerlo en cuenta. No podemos poner una persona sin experiencia o sin bastante conocimiento para poder detectar los ataques que se producen en el día de hoy. ¿Okay? Por ejemplo, en pantalla podemos ver un ejemplo de cuánto podría llegar a ser en cantidad de personas lo que necesitamos para tener un modelo de 24/7 dentro de nuestro ambiente. Alrededor de 27 personas dentro de un Security Operations Center, nuevamente entre operadores, analistas y especialistas, para poder mantener un modelo donde estamos todo el tiempo, cada día del año, monitoreando la seguridad de nuestro ambiente. Lo mismo sería lo mínimo que necesitaríamos pedir de un proveedor de seguridad que debe tener en su ambiente. Y acuérdense de que están monitoreando a múltiples clientes dentro de sus plataformas estos proveedores de seguridad. ¿Y por qué me refiero mucho a proveedores de seguridad? Porque básicamente cuando empezamos a hablar de las estrategias para el armado o la reinvención de nuestro Security Operations Center, existen 3 metodologías que los clientes están adoptando. Uno es tratar de realizarlo todo dentro de mi ambiente, ¿sí? Tratar de conseguir la gente, armar la tecnología, mantener la seguridad de ese Security Operations Center. Ese es el modelo tradicional que muchas veces los clientes están tratando de hacer. Pero más y más estamos viendo que los clientes se están moviendo a que haya un proveedor de seguridad que pueda monitorear y avisarles sobre un ataque avanzado, o también aprovechar la inversión que ya han hecho a nivel de tecnología, por ejemplo, en un SIEM, y se encargan desde un modelo operativo de poder concentrar toda esa información, pero le brindan toda la responsabilidad de monitoreo de seguridad y poder ayudarlos a responder contra ese incidente, ya que el cliente es el que conoce de manera perfecta su ambiente. Entonces, la responsabilidad de poder actuar es de manera compartida entre el proveedor de seguridad y los recursos locales que pueden dar una mano de vuelta dentro del ambiente en caso de que haya estado pasando algo que es reportado, es detectado y se le da un consejo al cliente a través del proveedor de seguridad.
Entonces, para que lo veamos desde un punto de vista de arquitectura, veamos a lo que nos referimos con este modelo. ¿Sí? Estamos hablando de que tenemos diferentes dispositivos o aplicaciones, entonces, que están enviando logs a un lugar central, y básicamente esa información se está monitoreando 24/7 a través del proveedor de seguridad, en este caso Symantec, y también esa información por temas de cumplimiento y violaciones de políticas se mantiene de manera local dentro del ambiente. Entonces, a través de notificaciones, el proveedor de seguridad le puede decir de que algo está ocurriendo en el ambiente, y por otros temas también se mantiene esa información centralizada a través de un SIEM, si ya se hizo ese tipo de inversión, dentro del ambiente donde se puede realizar otro tipo de análisis, nuevamente por temas de cumplimiento o para poder registrar otros temas más operativos que no son tan importantes a niveles de seguridad. Y con esto me gustaría darle paso a Alejandro para que pueda compartir cómo los podemos ayudar desde el punto de ciberseguridad y con nuestros servicios a los clientes para adoptar un modelo donde se basan en nuestra capacidad o para poder tener un modelo combinado como estuvimos hablando hasta en la lámina anterior. Alejandro, la presentación es toda tuya. Muchas gracias, Sebastián. De hecho, bueno, esta primera parte del webinar era precisamente poder compartir con ustedes cuáles son las diferencias principales entre poder tener una simple correlación, digamos, de manera local, a poder tener toda una infraestructura de monitoreo, sobre todo cuando hablamos a nivel de seguridad. Y por eso el panorama que platicaba Sebastián al inicio es muy importante entenderlo y tomarlo en cuenta cuando nosotros estamos evaluando un servicio de monitoreo como es este tipo. Nada más antes de continuar, les recuerdo que en la parte inferior de su pantalla tienen los diferentes widgets para que puedan compartirnos sus comentarios, sus preguntas, y también para que al final recordarles que hay una encuesta, la cual es muy importante que nos puedan contestar. Entonces, bueno, hablando ya específicamente de todos los servicios, específicamente de ciberseguridad que Symantec puede ofrecerles para ayudarles, es lo que vamos a platicar ahorita a continuación. Y primero lo que quisiera es compartir con ustedes cuál es el ciclo de vida de todo lo que son los servicios de seguridad. Si bien hay una parte que es el monitoreo, que ya platicaba también Sebastián, es muy importante que no solamente es cuestión de tomar en cuenta lo que es la tecnología, sino también toda la capacidad de la gente que va a poder o que va a estar revisando y va a estar monitoreando esa infraestructura para poder determinar cuándo es algo que es una severidad baja o es una severidad alta. Entonces, por un lado tenemos todo lo que es el monitoreo y tenemos también la parte reactiva con todo lo que son los servicios de respuesta a incidentes, que es un equipo que ya una vez que nosotros entendemos o sabemos que tenemos un problema, es la parte de remediación, es la parte de recuperación. Y de manera proactiva es toda la inteligencia de la cual vamos a platicar ahorita y que va a reforzar el día a día de estar monitoreando para no solamente estar en una parte reactiva, ¿no? Y es un hecho, como lo platicaba nuevamente al inicio Sebastián, todo lo que son amenazas persistentes, todo lo que es el incremento en este problema de seguridad, necesitamos ser mucho más proactivos, y aquí es donde toma mucha relevancia el poder tener visibilidad. Entre mayor visibilidad tengamos, va a ser más fácil que podamos migrar de una parte reactiva únicamente a una parte proactiva. En Symantec, por ejemplo, nosotros es la red global privada de inteligencia más grande que existe. Hoy en día tenemos más de 650,000 millones de líneas de logs que se están procesando por mes. Tenemos más de 4.7 mil millones de nuevos eventos identificados. Estos son por día de correlación. Tenemos, por ejemplo, a nivel de inteligencia, tenemos más de 64 millones de sensores de ataque. Tenemos 5 millones de cuentas de correo únicamente
enfocadas en poder estar recibiendo correo y analizar tendencias de phishing, campañas de phishing, poder determinar si están relacionadas con algún tipo de industria, algún tipo de vertical. Hoy en día también tenemos más de 1.400 millones de peticiones web diarias, las cuales se están analizando. Tenemos 5 SOCs alrededor del mundo y tenemos más de 1.000 expertos en seguridad. Todos ellos están certificados en análisis de intrusión y son las personas que a final de cuentas van a estar revisando todos los incidentes para poder determinar en el momento que haya uno de severidad alta, poder ponerse en contacto con el cliente y en ese momento decirle cuál es específicamente el evento que están teniendo y con eso también poderlo remediar de manera mucho más inmediata. Esto es algo que nadie más en el mundo tiene y que está hoy en día a su disposición. ¿Cómo es que funciona esta parte? ¿Cómo es que funciona todo este servicio? Nosotros, por un lado, tenemos dentro de la infraestructura del cliente, podemos estar recibiendo logs y eventos de diferentes, no solamente a nivel perimetral, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero de diferentes componentes que van a estar con una plataforma, un agente de colección. Ese agente de colección va a ser el encargado de recibir de todos los dispositivos de la organización los incidentes o los eventos y los va a estar enviando hacia la parte del SOC de Symantec. Ahí se va a estar dentro de nuestro Data Warehouse, se va a estar recopilando, se va a estar correlacionando con lo que está sucediendo a nivel mundial para que ahí se pueda filtrar lo que son falsos positivos o los incidentes que no requieran mayor investigación. Una vez que sale de este proceso, los analistas, que son ya personas altamente capacitadas, van a poder determinar qué severidad tiene este incidente y entonces sí poder enviar o ponerse en contacto con nuestros clientes y decirle qué es lo que necesitan hacer para poderlo remediar de manera mucho más proactiva. Vamos a ver cómo sería un ciclo de vida de este incidente. Es decir, el SOC primero va a correlacionar uno o más datos que tengan que ver con algún incidente. Ahorita lo vamos también a ver más adelante, pero primero vamos a correlacionar todos esos puntos que puedan llevarnos a determinar el incidente. Después se va a validar, el analista ya es una persona altamente capacitada, lo va a estar analizando, va a revisar el comportamiento antes y después del ataque o después de este incidente para poder determinar si es un falso positivo o si es una indicación de compromiso. Una vez que hace toda esta validación, va a revisar o investigar cuál es el impacto que tiene y lo va a clasificar en 4 niveles de severidad, desde que pueda ser únicamente de información hasta que sea algo crítico. Con esta información ya bien definida, se va a poner en contacto con el cliente, ya sea telefónicamente o vía correo electrónico, dependiendo también de la severidad. Por contrato son 10 minutos, en los primeros 10 minutos se ponen en contacto con la persona o con el responsable del lado de la organización y empieza todo lo que es el procedimiento de manejo de incidentes, la actividad de remediación, para que después se pueda investigar sobre todo lo que es la causa raíz y se pueda con eso también personalizar todo lo que es la documentación alrededor del incidente y las políticas para poder nuevamente reducir lo que son los falsos positivos. Entonces, todo esto es un proceso que nos va a poder, a nosotros como usuarios, nos va a poder quitar todo lo que es el problema de tener a lo mejor un correlacionador local o el poder estar generando reglas sin tener la visibilidad. Cuando nosotros tenemos una parte de correlación o cuando estamos considerando un tema de monitoreo, es bien importante el poder tener visibilidad y entre más información, entre más visibilidad podamos tener y correlacionar, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos generar una regla sin tener falsos positivos o sin perdernos dentro de toda la cantidad de eventos que se reciben en un día de todos los sistemas. Ahora, un punto bien importante y que es una gran diferencia es la capacidad de poder tener todos los logs y de analizar absolutamente todos los logs. Nosotros no filtramos como Symantec, no filtramos ningún tipo de log.
Es decir, toda la colección de los registros, incluso el tráfico aceptado, sin un filtro previo, son analizados, son colectados y son correlacionados. Esto es porque, como lo comentaba también al principio, Sebastián, hoy en día, por ejemplo, los sitios que tienen o que alojan malware son más sitios válidos que sitios que tengan que ver con, o sea, sitios específicos para malware. Hoy en día existen muchos sitios que son vulnerables, los cuales aprovechan para poder evitar ser filtrados, por ejemplo, con un proxy o con algún tipo de filtro de este tipo. Entonces, si nosotros, dentro de un SOC o dentro de un sistema de monitoreo, quitamos esos filtros, porque son sitios válidos a lo mejor, no vamos a poder estar identificando que ese sitio en algún momento está relacionado con un malware o está comprometido. Otro punto también importante es la detección de calidad. No solamente registrar ese evento o registrar ese log. Lo que nosotros hacemos es pasarlo primero por 10 módulos de análisis diferentes y con eso determinar también las reglas, poder determinar el tipo de incidente, el nivel de severidad. Las reglas actuales que se tienen dentro de nuestro SOC, por ejemplo, son más de 350,000. Esto considerando, por ejemplo, que un correlacionador local normalmente puede llegar a tener de 100 a 200 reglas. Algo que es muy importante es que las reglas son actualizadas constantemente y las reglas nuevas son definidas cuando existen amenazas que se encuentran a través de la red de inteligencia. Como lo platicábamos, Symantec tiene una red de inteligencia y tiene analistas que están todo el tiempo investigando sobre nuevas amenazas, sobre nuevas vulnerabilidades, y cuando son encontradas automáticamente son incluidas o son transformadas en reglas que puedan alertar, reduciendo el nivel de falso positivo y además teniendo la capacidad de poder alertar e identificar algo de manera mucho más rápida. Ahora, no solamente hacemos una correlación local. Lo que muchas veces el problema cuando tenemos un correlacionador es que solamente vemos lo que nuestro equipo, lo que nuestra organización está colectando. Aquí podemos colectar con lo que está sucediendo en diferentes tipos de industria, en diferentes países, en diferentes horarios, en diferentes verticales también. Es decir, podemos estar correlacionando todo eso y poder identificar antes si existe algún tipo de amenaza o algún tipo de ataque o algún tipo de campaña desde que empieza a gestarse hacia alguna organización en específico y con eso poderlo alertar con mucho mayor anticipación. Necesitamos también no solamente identificarlos, sino también priorizarlos, es decir, ese riesgo o ese incidente que se detectó, cuál es el verdadero impacto y con eso determinar y priorizar de tal forma que podemos organizar mejor también los recursos. Porque al final de cuentas, si tenemos muchos incidentes que no conocemos cuál es la severidad y cómo poderlos remediar, llega un momento que no podemos o llegamos a la inactividad. No sabemos qué hacer con tantos incidentes, no podemos priorizar exactamente e identificar cuál es el riesgo real y con eso también se complica toda la etapa de remediación y toda la parte de asignación de recursos para completar todo el proceso de remediación. ¿Ok? Aquí en esta lámina podemos mostrar un ejemplo de lo que sería una correlación y cómo los incidentes, desde que llegan, digamos, en un inicio, fue del 1 de julio al 30 de septiembre. Estamos hablando de 2-3 meses. Primero se reciben alrededor de 4,000 millones de registros de firewalls, IDS y 3 Endpoint Protection. De ahí, el número que son analizados o posibles detectados en la siguiente fase, de esa cantidad tan grande de incidentes o de eventos que se registran, ya únicamente se van a analizar 10,000, de los cuales realmente se validan por gente especializada poco menos de 1,200 y sobre eso únicamente 32 son los incidentes que ya se van a escalar hacia el cliente final. Entonces, de toda la cantidad que se está registrando, pasa por todos esos filtros que platicábamos anteriormente y se van a empezar a analizar por personas capacitadas que puedan todavía determinar qué incidentes realmente necesitan atenderse, con qué severidad y sobre eso es que se va a alertar al usuario. Ahora,
La parte, si vemos la gráfica de PI, únicamente si tuviéramos un correlacionador que está teniendo incidentes locales de diferentes equipos, únicamente de mi organización, esa parte que está con el menor porcentaje es lo que se vería únicamente, o lo que podríamos detectar únicamente con un correlacionador local. Todo el resto, que es el 90%, es lo que se puede detectar con los servicios del SOC de Symantec. ¿Por qué? Precisamente por toda esta visibilidad, por toda esta correlación que se hace a nivel mundial y que nos permite no solamente identificar lo que está sucediendo en una organización o en un equipo específico, sino también si eso tiene alguna relación con algún otro tipo de evento que estemos colectando de manera global. Las tecnologías, hoy en día Symantec soporta la mayor cantidad de tecnologías para monitorear. No solamente es a nivel perimetral, podemos detectar sensores de prevención de intrusos a nivel de red, firewalls, podemos detectar o recibir o colectar información de proxies, de gateways, de seguridad y de eventos de IDS, por ejemplo, a nivel de host también. Firewalls de aplicaciones web, analizadores de comportamientos de red, equipos de infraestructura de red y también aplicaciones y sistemas operativos. Todo eso lo podemos estar colectando y todo eso lo vamos a estar correlacionando para poder encontrar incidentes que tengan que ver con temas de seguridad y que nos permitan poder alertar de manera mucho más temprana. Para tener un ejemplo de cuál es el resultado de poder tener o utilizar un servicio como el de Symantec, en esta gráfica tenemos la cantidad de incidentes graves o severos con severidad alta desde el inicio de que se contrata el servicio y con respecto al tiempo. Un inicio, por ejemplo, el nivel de eventos obviamente es crítico. Cuando se empieza a monitorear y se empieza a tener el servicio, los analistas van a estar revisando todo este tipo de información y normalmente el comportamiento es que se encuentren eventos de severidad crítica. Estos eventos de severidad crítica, al ser correctamente priorizados, identificados y tener cuál es el punto de remediación, todo el proceso de remediación, lo que va a hacer es ir reduciendo de manera drástica en los primeros 30 o 40 días. Una vez que se tenga esta remediación, obviamente va a poder ser más fácil el poder llevar todos los incidentes de remediación a una etapa que sea más proactiva. Es decir, nosotros iniciamos el servicio, va a haber incidentes que tengan que ser más de manera como reactiva, pero una vez que ese top de incidentes es remediado, va a ser mucho más fácil poder migrar a una, digamos, a una fase preventiva o proactiva, donde tengamos un menor impacto y podamos remediarlo de manera mucho más rápida. Aquí es un ejemplo de cómo nosotros hacemos esa correlación y cuál es el valor que tenemos o que podemos ofrecer hacia un cliente. Por ejemplo, este es un evento donde nos habla de un posible compromiso hacia un cliente y lo que nosotros estamos viendo es que se detectó que un IDS, por ejemplo, se conectó con un equipo o un equipo local se conectó hacia un equipo o hacia un sitio que ya está identificado como un command and control. Estos command and control que son simplemente desde donde se conecta o hacia el cual se conecta un equipo comprometido para a partir de entonces poder ejecutar comandos, robar información, tener conexiones, enviar spam o esparcir virus, por ejemplo, o malware. Entonces aquí podemos ver el nivel de severidad que es una emergencia, podemos ver qué tipo de amenaza es y además también podemos identificar, bueno, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí podemos ver cuáles son los diferentes eventos que están asociados a este incidente, no solamente por el tipo de conexión que a lo mejor un firewall pudo haber detectado. Podemos detectar eventos a nivel de un IDS que es host, es decir, un IDS en el equipo detectó un incidente específico. De ahí también toda la parte de monitoreo y el comportamiento de este equipo nos va a dar también información que también se va a correlacionar, por ejemplo, con un tipo de incidente que se detectó a nivel de un firewall.
que a su vez también nos va a dar hacia dónde fue que se conectó, y el evento nos los puede dar, por ejemplo, un monitoreo o un proxy, y finalmente también toda la red de inteligencia de Symantec, que es la que va a dar el contexto. Es decir, ese contexto no solamente es decir, bueno, se conectó a una dirección IP que sabemos que tiene malware. Más bien el contexto es decir, que esa dirección IP, cuánto tiempo tiene listada como asociada a un malware o a algo potencialmente malicioso, con qué tipo de malware, qué tipo de ataques, cuál es la severidad del ataque, a lo mejor qué tan agresivo es, si tiene que ver con una vulnerabilidad, si tiene que ver con un ataque a alguna plataforma específica. Todo ese tipo de contexto va a poder determinar que lo que se alertó o que lo que se encontró en las diferentes capas de la red tiene que remediarse de manera mucho más urgente. Es justamente ese contexto que da el Global Intelligence Network de Symantec es la gran diferencia en poder responder de manera mucho más rápida a un incidente. Ahora, no solamente es la parte de cómo respondemos a los incidentes, sino cómo vamos a enfrentar esta nueva etapa que estamos viendo, que es el crecimiento de todo lo que son amenazas avanzadas y que son realmente amenazas mucho más difíciles de poder detectar, porque no son amenazas que van a inundar una red de paquetes o que van a comprometer a lo mejor un solo equipo y con eso van a poder tener un impacto muy fuerte, sino son amenazas que están mucho tiempo dentro de una organización y que va pasando por diferentes etapas para poder robar información sin poder ser detectadas. Entonces, lo que nosotros tenemos es toda la capacidad de integrar la inteligencia con diferentes dispositivos y que nos permitan hoy en día poder hacer frente y detección a este tipo de amenazas. Es decir, por ejemplo, no solamente necesitamos, a lo mejor algunos se preguntan si todo tendría que ser mediante Symantec, ¿no? Podemos integrarnos, por ejemplo, con herramientas de terceros, soluciones de terceros que nos van a dar esa visibilidad. Y aquí tengo un ejemplo. Vamos a suponer en la parte superior hay un atacante. Ese atacante va a enviar alguna amenaza que es muy específica hacia una organización y esa amenaza va a pasar, obviamente, a nivel de red y se va a alojar en el equipo. Esos dos eventos van a ir hacia el SOC de Symantec, donde se va a correlacionar con todo lo que tenemos a nivel de nube, o sea, a nivel de inteligencia, y con eso poder determinar qué tipo de incidente es y cuál es el resultado de este incidente. Es decir, en este ejemplo, por decir, tenemos un incidente que dice que es un backdoor. Muchas veces las preguntas son, ¿cómo es que llegó este incidente? ¿Llegó por correo? ¿Llegó a través de un USB? ¿Cómo es que llegó? Entonces, aquí podemos determinar los diferentes eventos que en un inicio, por ejemplo, lo detectó Palo Alto con una firma específica y no lo pudo bloquear. El IPS de Symantec con una firma a lo mejor también específica y no lo pudo bloquear, aunque al final, en el último punto, lo pudimos detectar por una firma. Con esta visibilidad nosotros podemos entender cómo es que llegan las amenazas y qué puntos necesitamos atacar para poder evitar que llegue a lo mejor a un tercer nivel. Poderlo atacar desde una parte perimetral o poderlo atacar a una red, una capa de red a lo mejor interna, pero precisamente esta visibilidad es la que nos va a dar esa capacidad. Ahora, aquí por ejemplo, tenemos también todo lo que tiene que ver con inteligencia que ya platicábamos. Poder tener informes y notificación sobre alertas que estamos viendo como parte de inteligencia, explicar si están asociadas con una plataforma específica, si están asociadas con una vulnerabilidad específica, poder entender cómo es que llega ese ataque, una vez que llega, cuál es la morfología, qué sistemas ataca, cómo se esparce, digamos, dentro de una red, y de tal forma poder tener documentación que nos permita poder entender las amenazas y proteger de mejor manera nuestra infraestructura. La diferencia que nosotros tenemos contra cualquier otra solución o cualquier otro servicio es la visibilidad que va a estar alimentando toda esta plataforma y todo este servicio. Tenemos más de 175 millones de puntos finales a nivel mundial.
Tenemos más de 57 millones de sensores de ataque en 157 países diferentes. Por lo tanto, tenemos capacidad de poder identificar cuando algo empieza a surgir en alguna parte del mundo y eso reaccionar de manera mucho más rápida, de manera local. Bloqueamos 182 millones de ataques por año. Tenemos 3.7 terabytes de tecnología, de telemetría. Esto es líneas y líneas de registros que todos están correlacionados para poder identificar si un correo está asociado con una cuenta de malware o con una dirección IP que está asociado a través también con phishing, malware. Todo eso que nos va a dar esa inteligencia para poder determinar que algo está pasando. El 30% del correo mundial es procesado y pasa a través de una red de Symantec. Entonces, esa capacidad es única y además también tenemos 9 centros de respuesta a contraamenazas. Todo esto es Symantec. Hoy en día, por ejemplo, no es un servicio nuevo, si ustedes creen. Tenemos más de 13 años de experiencia entregando servicios de monitoreo. Tenemos 12 años en el cuadrante de Gartner. Tenemos más de 1000 corporaciones a nivel mundial. Déjenme dar un poquito más. Analizamos más de 30,000 millones de registros al día. Como lo platicamos, un punto muy importante es la capacidad del personal, de los analistas que pertenecen a Symantec. Son más de 1000, todos ellos certificados. El 100% está certificado y además están certificados como analistas de intrusión. Sin embargo, tienen muchas otras certificaciones alrededor de seguridad. Tenemos presencia global, tenemos SLAs que son muy agresivos y muy competitivos, que nadie más puede otorgar, y tenemos la capacidad de poder detectar incidentes en plataformas que nadie más puede hacer. Entonces, bueno, aquí me gustaría abrir el micrófono. Bueno, Sebastián, si está también en línea, vamos a leer algunas preguntas. Les recordamos, abajo en su pantalla pueden compartirnos sus dudas, sus comentarios. Vamos a ver, por ejemplo. Por supuesto, gracias, Ale. Si querés, así podés descansar un poco. Fui viendo algunas de las preguntas que estaban apareciendo en el chat. Hay dos preguntas que surgieron, o algunas que son bastante parecidas. Una de John Jairo y Michael Durán. Por ejemplo, la pregunta del SIEM, si es necesario o si no tengo un SIEM, si puedo tener un Security Operations Center. Y si se acuerdan, el modelo que les estaba comentando es un poco una decisión de estrategia, de qué es lo que queremos realizar. Un SIEM no es necesario, por ejemplo, para contratar el servicio de MSS de Symantec o para poder tener ese Security Operations Center, ya que Symantec se encarga de coleccionar toda esa información y avisarles en caso de que pase algo. Entonces, un SIEM no es necesario. El SIEM capaz que les puede traer mayor valor, como estuvimos hablando, si queremos tratar de mantener toda esa información de manera centralizada y poder sacarle ventaja a esa inversión que ya realizamos. A muchas empresas, proveedores locales, y también cuando estamos haciendo nuestro SOC de manera local y contratando a la gente, sí, vamos y compramos a una solución comercial de SIEM, pero de vuelta, hay muchas limitantes cuando hablamos de seguridad que nos dan este tipo de herramientas que nosotros como un servicio Symantec le podemos dar y muchas de esas están en pantallas en estos momentos, ¿sí? Eso es un punto muy importante para tener en cuenta, ¿sí? En Symantec tenemos una solución personalizada y única en Symantec que tiene un poder de correlacionamiento que es imposible volcarla a una solución comercial y por ende nuevamente la limitante que pueden llegar a tener este tipo de productos o proveedores de seguridad que tienen esto en la infraestructura y que de esa manera monitorean la seguridad de sus clientes. ¿Okay? Entonces, otra de las preguntas es ¿cómo es que se realiza la detección y después la respuesta? O sea, Symantec solamente le avisa al cliente o podemos hacer algo más. Si se acuerdan de vuelta, cuando hablábamos de los modelos, el fuerte de Symantec es en poder ayudarlos a monitorear y poder
detectar de manera avanzada esos ataques. Symantec no va automáticamente a frenar el ataque, porque lo que estamos haciendo es monitorear. Lo que sí vamos a hacer es de manera proactiva y dependiendo el nivel de severidad del ataque, vamos a estar levantando el teléfono y dentro de los 10 minutos contactando al cliente, y esto es un SLA, un Service Level Agreement que tenemos dentro de nuestro servicio, de que tenemos que contactarlo si es un incidente de manera crítica. Si es otro tipo de incidentes, van a haber otro tipo de maneras de contactar al cliente y eso va a estar estipulado en el contrato que tenemos. Si se acuerdan, cuando hablamos de la estrategia, el que mejor conoce el ambiente de uno es el cliente. Entonces, ¿no es también una buena práctica de que Symantec vaya y detenga o frene el ataque, que puede llegar a envolver, a cerrar puertos en un firewall o hacer cientos cambios en la arquitectura? Porque eso puede llegar a modificar automáticamente el negocio y a poder frenar el negocio del cliente. Entonces, el que mejor conoce su infraestructura es, nuevamente, el equipo local de seguridad que puede estar en stand-by esperando recibir esa notificación directamente de Symantec de que algo está pasando y discutir con el analista y con la gente dedicada de Symantec de cuál sería la mejor manera de poder reducir el riesgo que se está produciendo en ese ataque. ¿Sí? Entonces, esa era otra pregunta que fue hecha por diferentes personas, cómo nos damos cuenta de, si no conocemos el negocio, de cómo podemos hacer para entender el nivel de importancia. También recibimos en la configuración inicial, cuando estamos hablando con el cliente y armando la colección de logs para que sean enviados hacia nuestra organización, de entender cuáles son los dispositivos y el nivel de criticidad de esos dispositivos, que por supuesto van a estar directamente relacionados a un proceso de negocios. Entonces, eso se va a tomar en ponderización y por ende el nivel de severidad del incidente que se está produciendo, y el analista de Symantec cuando lo está viendo va a entender el nivel de criticidad, si es alto, bajo, medio o solamente informacional, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y la última pregunta antes de darte de vuelta el mando a vos, Ale, y es una pregunta que surge muchas veces, es desde el punto de vista legislativo, ¿sí? ¿Qué tipo de implicaciones tiene que le estemos enviando los logs hacia Symantec, los estemos enviando hacia uno de sus Security Operations Center? Esto va a depender de país en país, pero algo bien importante a tener en cuenta es que principalmente nosotros no estamos recibiendo información que es identificable o de personas. Lo único que estamos haciendo es recibiendo eventos de seguridad o eventos de logs que se están produciendo por sus diferentes dispositivos. Si hablamos de firewall, una conexión de IP y los logs que se están produciendo. No estamos capturando la comunicación que se está produciendo. Si es de la solución de IDS, bueno, ¿qué firmas estuvo, qué tipo de ataques estuvo detectando? Si estamos hablando del antivirus, bueno, ¿qué tipo de detección hizo la solución de antivirus o el componente de firewall que está en el punto final o el IDS que está corriendo a nivel de host? ¿Okay? Nuevamente, no estamos capturando archivos, no estamos capturando transmisiones, que eso sí es lo que nos piden generalmente las legislaciones, que necesita quedarse dentro del país o dentro de la misma ciudad. Entonces, por ese lado, toda la transmisión se hace de manera comprimida y de manera segura entre el punto del cliente y nuestro Security Operations Center. Con esto en vista, Alejandro, no sé si pudiste ver alguna otra pregunta que necesita ser respondida. Muchas gracias, Sebastián, por las respuestas. Fíjate que veo una que me llama mucho la atención y que dice, bueno, buenos días, mi grupo de trabajo teme que al implementar una solución de SOC puede estar en riesgo su trabajo porque va a sobrar personal en el área. Esta es una pregunta bien importante y muchas veces por eso se tiene como el temor de poder implementar este tipo de soluciones que son mucho más proactivas. En realidad, el hecho de tener un SOC como el de Symantec, lejos de poder
quitar trabajos o afectar a la gente, lo que ayuda es a optimizar el trabajo, el tiempo y las actividades de ese mismo personal. Porque hoy en día, como lo comentaba Sebastián al principio, ¿cuántas horas y cuánta gente se necesita para poder hacer una simple tarea de análisis? Y es una tarea de análisis que, digamos, es local, es limitada. Necesitas mucha gente trabajando en muchos horarios para poder llegar a hacer una correlación básica, por así decirlo. Entonces, el hecho de que se tenga un servicio de que esté monitoreando, lo que va a hacer es ayudar a la gente local a poderse enfocar en otros proyectos en los cuales puedan simplemente reaccionar de manera mucho más proactiva, como ya lo platicabas, cuando un evento suceda. Es decir, no tienes que estar enfrente de la pantalla todo el día para poder estar buscando dentro de 1 millón de logs algo que pueda llamarte la atención. En realidad puedes estar enfocado a hacer mejoras en la parte de la arquitectura, en proyectos de evolución de la seguridad, de procesos, y solamente entonces, cuando llega un incidente, podrás ya determinar qué actividades tienes que tomar y quién las debe de hacer para poder reducir ese incidente. Entonces, lejos de afectar, lo que haces es optimizar los recursos que tienes localmente y que son muy valiosos, a tener temas de remediación y de mejora, en lugar de simplemente estar todo el tiempo pegados a una pantalla analizando eventos de seguridad. Muchas gracias por esa pregunta, muy importante. Bueno, aquí preguntan sobre el precio de la solución. El precio de la solución, bueno, obviamente es una solución que es muy escalable, es modular y se puede ajustar. Tenemos organizaciones que son empresas pequeñas, por ejemplo, y eso también es importante. Es decir, el servicio que ofrece el SOC es igual para una empresa pequeña que para una gran empresa. Se tiene un equipo asignado, se tienen analistas que están revisando la información. Entonces es modular, va creciendo conforme se va teniendo. Entonces ahí podemos platicar al respecto. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son las certificaciones que necesita tener un analista? De nuestro lado, por ejemplo, en Symantec, como lo platicamos, el 100% tiene una certificación en análisis de intrusión y además tiene certificaciones relacionadas con hacking, certificaciones relacionadas con seguridad como CISP. Entonces es un equipo altamente capacitado para poder tener justamente estos niveles de servicio. ¿Es requerido tener recursos expertos 24/7/365 cuando se tiene un CIEM? Esta es una pregunta interesante también. Justamente es de lo que platicamos. Normalmente se tiene la idea de que al tener ya un correlacionador, automáticamente vamos a estar recibiendo alertas y con eso podremos determinar, vamos a poder crecer el tema de seguridad. Aquí es algo bien importante, es decir, dependiendo del nivel de severidad, dependiendo también del nivel de madurez, como lo platicaba al inicio Sebastián, es el tiempo que tú vas a estar empleando. Sin embargo, obviamente también el hecho de hacer tuning y el hecho de analizar, es decir, tú vas a tener un correlacionador y el día que el correlacionador envíe una alerta, a lo mejor en un domingo a las 3 de la mañana, si no hay un proceso, si no hay una persona que reciba esa alerta y se tenga todo el proceso de remediación, no importa el horario en el que lo recibas. Entonces, no solamente es tener equipo disponible o no quiere decir que tiene que estar sentado 24/7, ¿no? Sino más bien, en el momento que recibas un incidente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué proceso va a acompañar a ese incidente? ¿Y qué personas son las que van a estar capacitadas para poder determinar el nivel de severidad de ese incidente? Entonces, no solamente es tener el equipo, es tener todo el equipo tecnológico, digamos, el correlacionador, sino más bien todo lo que hay alrededor que pueda determinar el nivel de severidad, las acciones a seguir y con qué información te puede decir, qué información relaciona para poderte dar con una certeza las actividades que debes de hacer o seguir para remediar el incidente. Hay muchas preguntas, ya no nos da tiempo. Sebastián, agradezco enormemente tu participación en este webinar. Gracias a ustedes por compartir el tiempo con nosotros. Al final les recuerdo también de la encuesta de salida. Por favor, compártanos sus comentarios, respondan la encuesta, ya que es muy importante para nosotros. Nuevamente, gracias
y que tengan un buen día.